¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por estar nuevamente en este Hoy por Hoy de día miércoles. Vamos a hablar de algo que seguramente en los diferentes portales de noticias, noticieros, bueno, seguramente cuando empieza a pispear un poco cómo está el mundo, cómo está la actualidad, se va a encontrar con los graphs, que seguramente los noticieros y los portales de noticias que estamos mencionando estén con los títulos de los mercados en rojo, Trump apela a, bueno, políticas económicas en Estados Unidos que repercuten en el mundo. Bueno, un montón de situaciones que seguramente usted va leyendo, va contando y que posiblemente a lo mejor no empiece a entender realmente de qué se trata, o mejor dicho, cómo nos puede llegar a impactar a nosotros en la República Argentina, ¿no? Que bien dicho sea de paso, tenemos una economía realmente muy frágil. Imagínense si hay distintas repercusiones en el mundo que después terminan afectando después una relación comercial con la República Argentina. Bueno, entre otras cosas vamos a tratar de explicar un poco esto, y para nosotros siempre es un honor recibirlo porque es ya un amigo de la casa, es una persona que valoramos mucho y que aparte siempre llamamos para poder entender un poco de qué se trata. Estamos con Alan Stumble, analista político licenciado. Alan, gracias por venir, hermano. Hola, Juan, muchas gracias por la invitación, gracias a la audiencia del otro lado que siempre nos acompaña. Y bueno, vamos a tratar de explicar un poco todo esto. Es difícil, ¿no? Pero bueno, imagino que hay muchas cosas para poder empezar a contar. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde querés que arranquemos como para empezar a contar un poco este fenómeno de lo que está pasando? Creo que el mundo está entrando en una argentinización. Mirá. Que no sabemos qué va a pasar mañana. Bueno, hoy el mundo no sabe qué va a pasar mañana. Qué bárbaro. Creo que eso es lo que trajo Trump hoy al escenario internacional con este tablerazo que pegó el viernes, si se quiere, cuando publicó la tabla de aranceles, y este lunes los mercados reaccionaron generando una gran recesión global y por lo tanto un escenario de crisis. Lo que tenemos que entender a quien nos acompaña del otro lado es que hasta acá el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a fortalecer el libre comercio, acuerdos de libre comercio. Y la división internacional del trabajo. ¿Qué quiero decir esto? Que, por ejemplo, para producir una zapatilla, una parte se produce en Vietnam, otra parte se produce en la India, o así con todo, ¿no? Con los automóviles, con las autopartes, con cualquier material que podamos entender. Hay un video que está circulando de Milton Friedman que explica con un lápiz cómo se produce con la división internacional del trabajo. Bueno, Trump rompió con todo eso en un rato. Con políticas arancelarias, diciendo, bueno, la verdad que, Estados Unidos sigue teniendo autoridad en el sistema internacional, reafirmando esa autoridad para cambiar las reglas de juego, y complicando hoy, no complicándolo, pero poniéndole aranceles a un montón de países y economías que venían creciendo con este esquema de libre comercio. A ver, ¿qué es vamos a decirlo, no sé si técnicamente, pero para poder bajarlo al llano, ¿qué es lo que hace Trump con la economía en Estados Unidos? Trump dice, bueno, vamos a empezar a producir todo, absolutamente todo, en nuestro país. Bien. Y el que está produciendo afuera, porque es más barato, va a tener que venir acá para evitar los aranceles que le voy a poner. Para los que nos acompañan del otro lado, les propongo un ejercicio. A ver. Si tienen una zapatilla Nike o Adidas, fíjense en la etiqueta donde se produce. Seguramente va a ser o en China, o en Vietnam, o en Camboya, o en algún país del sudeste asiático. Bien. Y estamos hablando de Nike. ¿Qué zapatillas compran los estadounidenses? Nike. ¿Por qué Nike está en el sudeste asiático y no está en Estados Unidos? Porque el costo de producción por los salarios de la industria textil es mucho más barato y no podría pagarle a los americanos, a los estadounidenses, ese costo de producción. Perfecto. Por eso se lo lleva allá. Perfecto. Entonces Estados Unidos importa importa esas zapatillas producidas en el sudeste asiático en Estados Unidos. ¿Qué está diciendo? Vengan para acá. A los que producen autopartes, por ejemplo en China, en Corea del Sur, incluso Japón, todos esos que tienen, países que tienen una industria muy fuerte, tecnológica, también automotriz, se vieron seriamente perjudicados con los aranceles. Incluso hasta hubo una chicana de un asesor comercial a el propio Elon Musk, diciéndole de que era un ensamblador, porque Elon Musk estaba hablando de crear zonas de libre comercio con Europa y demás, y después de los aranceles quedó en offside, porque él mismo para Tesla importa partes de China y de Oriente, digamos, ¿no? A ver, para el que ve a lo mejor un poco lo que pasa en el mundo, muy por arriba, lo que pasa también en la República Argentina, dice, bueno, ve a Trump como una figura muy parecida a Milei. Pero eso prácticamente, si vamos al estudio,
nada que ver una cosa con la otra, digamos, ¿no? En el campo ideológico son parte de una derecha internacional, de una internacional de derecha, si se quiere, pero en el campo de lo práctico son muy diferentes. Bien. Primero porque Trump es América para los americanos. Claro. Nacionalismo. Nacionalismo, industria y proteccionismo. Claro. Y ahora la respuesta en esta ola es que todos los países están reaccionando con aranceles contra Estados Unidos, principalmente China. Estamos en una guerra comercial, China-Estados Unidos. A contramano, Milei está proponiendo bajar los aranceles al exterior, importar más y arancelar menos. Es más barato importar de afuera que producir en el país. Es totalmente lo contrario de lo que está proponiendo Trump. Exacto. Empecemos a producir acá. Lo que hoy escuchaba a Manuel Álvarez Agis, y él decía algo que es muy acertado, que esta crisis la produce el intervencionismo de Trump. Claro, exactamente, intervencionismo en la economía. No es un crack del libre mercado, al contrario, es la intervención de Trump como Estados Unidos en el mercado, arancelando a todos los países que comercian con ellos. Venía a ser como una especie de peronismo en Estados Unidos, digamos, esto del nacionalismo, de la producción local. Sí, podría decir que sí. Digo, esto lo vamos contando porque esto es interesantísimo, porque cuando empezás a hablar y empezás a tener un poco de referencia de lo que vas explicando, vamos encontrando con que es un lío, un quilombo tremendo todo, cuando empezás a ver cuáles son los actores de la política y que vos tenés a lo mejor una percepción de una y realmente termina siendo lo mejor, todo lo contrario de lo que una persona piensa, ¿no? Es un nacionalismo industrial que encuentra su espejo en la mitad del siglo XX. Claro. En las fábricas de Detroit, por ejemplo. O sea, es querer volver a ese orgullo americano de decir, nosotros podemos producir los autos, no necesitamos ayuda de nadie. Nosotros podemos producir los teléfonos y no necesitamos ayuda de nadie. No dependemos de nadie. Claro. Vengan y produzcan acá para generar puestos de trabajo. Esa es la mentalidad de Trump, ¿no? Claro. Bien productivista, bien industrialista. A contramano, quien hoy es la principal potencia que expone el libre comercio y el multilateralismo es China. Que a priori podrían decir es el país comunista autoritario. ¿Los chinos no es comunismo chino? Sí, es comunismo. Ahí está. Pero de alguna u otra manera su régimen es más nacionalista que comunista cada vez más, es más capitalista incluso que Estados Unidos, más liberal que Estados Unidos. Esa es la guerra comercial entonces que Trump cuando asume seguramente quiere dar, ¿no? O sea, con vistas a tratar de buscar la manera de no, si se quiere, acceder a ese arreglo, por lo menos a los beneficios que tiene China. Sí, exactamente. A ver, Estados Unidos importa mucho de China, importa mucho de Oriente. Ahí después vamos a ver un mapa de cuáles son los países más afectados por los aranceles, y justamente es Oriente. Es la India, es el sudeste asiático, es Corea del Sur, es Japón y es China. Los más altos, por supuesto, que los tiene China. China respondió y muy probablemente veremos en estos días si sigue escalando, porque Trump, lo más reciente que salió es una amenaza diciendo: si los chinos nos suben los aranceles a nosotros le vamos a subir un 50%. Y casi prácticamente un acumulado le va a llevar los aranceles al 100%. Al 100, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de una guerra comercial que no sabemos dónde va a escalar. Ahora, estamos hablando de primera. Bien. Grandes potencias, grandes líderes mundiales peleándose por el mercado. Ahora, ¿dónde quedan los países emergentes? Claro, ¿no? ¿Dónde quedan los países emergentes? Siempre cuando hay una crisis global, los mercados emergentes son los más perjudicados. Por eso... Pues son los más volátiles. Por eso caen los mercados, digamos, podríamos dar esa explicación. Y sí. A priori, la gente no está mirando del otro lado y dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Claro. O sea, la pelea de Trump con los chinos, ¿en qué me afecta? Y que, lamentablemente, si hay mayores aranceles y los productos incrementan su precio, ya sabemos cómo se llama eso. Claro. Inflación. Exactamente. Y Argentina es una economía muy volátil, emergente y muy sensible a todos estos factores externos que pueden derivar en una inflación. Bien. Si hay una evaluación del dólar, si sube la tasa de interés de la Reserva Federal, inevitablemente eso se va a trasladar al dólar acá. Bien, ahí quiero ir. Ahora vamos a ir antes de empezar a contar un poco cómo puede llegar a repercutir en Argentina. Recién contabas de
cuáles son los aranceles, por ejemplo, que están destinados a algunos países. A ver, ¿tenés la placa, Pela? Ahí está. Ahí está. Ver. Esto es dónde fue o dónde seguramente Trump puso el ojo para ver hasta dónde el arancelamiento puede llegar a costarle, ¿no? También a otros países. ¿Ahí qué estamos viendo, Alan? Ahí estamos viendo en una escala de rojos, desde el más fuerte al más clarito, quiénes son los países con mayor nivel de aranceles. Perfecto. Y cuáles son los que tienen menor nivel de arancelamiento. Desde ya. O sea, los más claritos son los que menos tendrían, los más oscuros son los que más tendrían. Claro, exacto. El 10%, el combo del 10% sería el más clarito, y entre 40 y 45 los más oscuros. Perfecto. Como pueden ver ahí, China, sudeste asiático, que era lo que estábamos hablando, son los que tienen el mayor nivel de arancelamiento. Ahora, observación, porque ahí veo algo que no tiene absolutamente ningún color, es un gran territorio y se llama Rusia. ¿Qué pasa con los rusos ahora también? Y los rusos es algo ¿Son que... socios comerciales ahora de Estados Unidos dentro de esta gestión de Trump? Eso es algo que no está bien explicado, Bien. pero también tiene... A ver, si leemos un poquito lo que está pasando geopolíticamente, principalmente con el conflicto de Ucrania y la posición que está tomando Trump, no podría sorprendernos de que haya algún acuerdo por detrás. Claro. O sea, sí es llamativo de que no haya ningún tipo de arancel con Rusia. Bien. Y sí contra China. Entonces es claro que contra quién se decidió ir a fondo. Claro. Claro. Desde ya que, bueno, explicando esto del ejemplo de la zapatilla, que Claro. si alguno de los que nos está viendo la tiene en la mano, ya podrá ver. Ya va buscando donde Made in, hay ¿no? una Nike, ¿de dónde está? Claro. ¿De dónde viene esta zapatilla? Claro. Bueno, eso es justamente lo que está combatiendo Donald Trump. Y al mismo tiempo, y acá me meto más en la parte política, de lo comercial a lo político, una tesis, que bueno, todavía no sabemos porque es muy reciente todo, hay que ver cómo evoluciona el mercado, pero hay una tendencia a los acuerdos bilaterales. ¿Qué quiero decir con esto? Rápidamente la Unión Europea, que la aranceló en un 20%, salió a proponerle un acuerdo de libre comercio para productos industriales americanos. Entonces, ¿qué significa esto? Que Estados Unidos, con esta posición, con este tablerazo que le pegó al sistema internacional, lo que está generando es que todos vayan a tocarle timbre para ver quién consigue el mejor acuerdo. Siéntense a negociar. Vengan de a uno. O sea que podría ser una especie de estrategia también, ¿no? Podría serlo, que tiene que ver un poco también con la personalidad que tiene Trump, de atropellar, y después vemos, a ver en tu condición de debilidad cómo negociamos. Y ver si te puedo sacar algo. Exacto, exacto. Pero bueno, a priori lo que se ve en el mapa claramente es que es un ataque directo a todo el complejo industrial de Oriente. Claro. Y a intentar atraer capitales de nuevo a la producción de Estados Unidos. Ahora sí, ¿cómo impacta en Argentina? Recién dijiste algo del dólar, o sea que se puede llegar a esperar, o por lo menos veíamos en los mercados estas reacciones negativas, y que no termina siendo salvable tampoco la Argentina, ¿no? Mediante lo que decía recién la economía. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar a partir de las próximas semanas, por ejemplo? A priori, todos esos inversores que tal vez estaban esperando que lleguen con esquemas como el RIG y demás, van a elegir mercados más seguros que un país emergente. Eso es algo de decir, bueno, en la incertidumbre voy a elegir invertir en aquellos lugares que no tengan tanto riesgo, y Argentina es un lugar de riesgo. Se puede llegar a mover el dólar, y eso creo que toca de lleno al programa económico del gobierno. Pero al mismo tiempo, acá quiero ser claro. Vamos a decir que para Argentina esto tiene dos caras. Bien. Vamos a plantearlo de esta forma para ordenarlo un poco. Por un lado, después lo vamos a ver en un gráfico más adelante, Estados Unidos no es el principal socio comercial de Argentina. Todo lo contrario, es un competidor. Porque nosotros lo que principalmente exportamos es materia prima, alimentos. Y Estados Unidos es un competidor directo en esa materia. Brasil y Argentina, por un lado, versus Estados Unidos. Exportación de soja, trigo, maíz, alimento, carne. Entonces, en ese sentido, si los otros países les suben los aranceles a las exportaciones de Estados Unidos, puede haber una oportunidad para Argentina para insertar su producción. Teniendo en cuenta que China e India sí son nuestros principales socios comerciales. Con Brasil, por supuesto, ¿no? Exactamente. O sea, para Santa Fe, India es el más importante.
Y después para Argentina, China y Brasil. Y en menor medida Estados Unidos. Después lo vamos a ver bien. Entonces, por el lado comercial, para nuestras exportaciones no sería un problema que nos suban un arancel de 10%, salvo para algunas provincias. Mientras que para lo que tiene que ver con el programa del gobierno, un gobierno que en este momento está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es un problema. Es un problema porque ahora las luces están viendo qué pasa entre Unión Europea y Estados Unidos. Y Argentina, para tener los desembolsos, necesita el voto de Europa. De Europa. No solo Estados Unidos. Estados Unidos, por supuesto que Milei fue a buscar una foto para acelerar eso, pero no está viendo las señales que esperaba. Vamos a ver, ahora se estaba comentando un poco, vi algunos medios que están diciendo que para el viernes puede llegar a haber algún anuncio, pero bueno, es el fondo. ¿Anuncio del gobierno o del fondo? Con el tema del Fondo Monetario, sobre el tema del acuerdo, pero aún así, dado este contexto de incertidumbre y volatilidad, no se puede asegurar nada. ¿Y en qué decanta eso? Que si hace falta dólares para mantener el dólar estable, que ahora digamos se están usando las reservas para sostener el dólar fijo, para sostener el esquema digamos de Caputo y de Milei, y por variables externas el dólar empieza a cobrar valor, nuestra moneda va a tender a devaluarse porque no va a poder competir con el dólar, vamos a tener inflación, no vamos a tener los dólares tal vez del Fondo Monetario que estamos esperando, entonces hay más complejidad para el sistema. Claro. Si sumamos a que también hay tensiones de todo tipo, políticas en el aire. Y ahí, bueno, no me quiero meter tanto, pero bueno, los problemas que hubo con la Corte, el paro general, se están acumulando muchos ruidos. Varios frentes en donde viene perdiendo el gobierno, digamos. Claro, y que están llevando un escenario de incertidumbre. Claro. Y no quiero dejar pasar esto, que el presidente decidió ir a Mar-a-Lago para intentar conseguir la foto con Donald Trump y faltó al foro de Yau Yau en Bariloche, donde está el círculo rojo de los empresarios de Argentina. Buen dato ese, porque eso es algo que se habló mucho a lo mejor de la foto que fue a buscar Trump, que fue a buscar, mejor dicho, Milei con Trump, que no consiguió. Dicho sea de paso también, en una entrega de premios otra vez de estas medias raras también que lo llevan al presidente, pero con una promesa de foto que después no pasó. Se lo culpó al canciller Wertheim al canciller de no haber conseguido la foto. Que no fue el encuentro, digamos. Exactamente. Bien. No, de no haber conseguido la foto con Trump en su propia casa. Fue a la casa de Trump y no hubo foto. Fue a la casa de Trump. Exacto, a Mar-a-Lago, en Miami. ¿Y a contrapartida que había en Argentina? Y a contrapartida, en Argentina, primero estuvo la ceremonia de Malvinas, donde hubo un desacierto diplomático, desacierto para ser generoso. Sí, completamente. Impresentable la posición del gobierno. Condenable, y estamos hablando de relaciones internacionales, así que corresponde decirlo. Y después, le referimos rápidamente a la autodeterminación de los pueblos que Milei quiere de alguna manera, o interpretó de alguna manera en el discurso por el 2 de abril, ¿no? Por los caídos de Malvinas. Sí, en pleno de abril reconoció la autodeterminación de los Kelper en Malvinas, lo cual es una falta de respeto a la posición diplomática sobre el reclamo soberano. Y sobre eso fue a Mar-a-Lago a buscar la foto con Trump. No la consigue. Queda en una posición prácticamente de personalidad, pero no de presidente. Vuelve sin siquiera dar una declaración al respecto, y en ese mientras tanto falta un foro que se hace todos los años en Yau Yau, que Yau Yau es el reconocido hotel de Bariloche. Exactamente. Donde estaban todos los empresarios del Círculo Rojo de Argentina. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos en un contexto donde hay mucha incertidumbre, mucha volatilidad, y cada señal que se le da al mercado se refleja después en los resultados, digamos, en los indicadores, en los macroeconómicos, de los cuales depende este programa. Por supuesto. Y que es muy frágil. Eso hay que decirlo. Y cada vez esta neblina en la que nos estamos metiendo suma más incertidumbre. Alan, me decías recién, para seguir también un poco con el tema comercial, ¿cuáles son los socios comerciales, o mejor dicho, cuáles son las competiciones que tiene Argentina? De acuerdo también a las provincias, porque hay provincias que seguramente tienen mayores exportaciones a distintos lugares de acá de Latinoamérica o lugares del mundo. ¿Cómo lo querés distribuir? Porque sé que también incluso recién dijiste que traías una placa como para empezar también a contar un poco
y entender también, ¿no? Desde dónde viene esa problemática. Sí, a ver, digamos, los principales socios comerciales de Argentina en el acumulado es Brasil, China y en menor medida Estados Unidos. Claro. Por eso decía esto de que en términos comerciales tal vez pueda ser una oportunidad de esto. Lo que nos juega en contra es que somos una economía emergente altamente volátil. Entonces cualquier cimbronazo externo nos golpea. Y que no hay una política tampoco destinada a eso, ¿no? Y no a tenemos un presidente con cierto pragmatismo para entender este contexto y establecer una política proteccionista. Exacto. Que es lo que están haciendo todos los países del mundo. O sea, todos están poniendo aranceles porque dicen, bueno, vamos a tratar de amortiguar la ola. Creo que China mismo, no sé si entre ayer y hoy devaluó la moneda. O sea, empezó a devaluar el yuan. O sea, estamos hablando de China. Entonces, eso es lo que viene. Después, en cuanto a lo que es producción, según la Bolsa de Comercio, los principales destinos de nuestras exportaciones, países de destino de nuestras exportaciones es Brasil y la India, para Santa Fe. Para Santa Fe, por ejemplo. Sí. Buenos Aires exporta a Brasil, la provincia de Buenos Aires. Córdoba exporta, creo que a Brasil. Y Santa Fe, la India. Y entre esas tres provincias representan prácticamente el 70% de las exportaciones argentinas. Es el corazón de la exportación argentina. Es el corazón de la exportación. Por eso, digamos, nuestra economía depende tanto siempre de si llueve o no llueve. Exactamente, ni más ni menos. ¿Tenés ahí la placa, Pela? A ver. Ahí está. Ahí está. A ver, estos son el principal socio comercial de cada provincia argentina. Ajá. Mirá qué interesante cómo se empieza a distribuir también eso, ¿no? Claro. Lo que decías recién Ahí estamos viendo la Patagonia, que tal vez puede ser el sector, o sea, las provincias más afectadas por esto. Esto también es porque hay más empresas, mejor dicho, norteamericanas en suelo patagónico, claro, explotando los recursos. Es la industria más petroquímica, si se quiere, ¿no? Que tiene que ver con el petróleo. Pero igualmente yo lo que quiero aclarar para todos los que nos miran del otro lado es que Argentina para Estados Unidos representa el 0,8% de sus importaciones. Claro. Y nosotros creo que exportamos a Estados Unidos cerca de un 8 o 9, más o menos por ahí. O sea, es a la inversa. Claro. Por eso también, eso explica un poco también los aranceles bajos. Sí, que le imponen claro. a la Argentina, ¿no? Para dejarlo en claro, nos afectaría más a nosotros un arancelamiento de los chinos o de los brasileros que de Estados Unidos. Claro, completamente. Sí. Bueno, y ahí lo que podemos ver, ya región centro-norte, es las exportaciones a Brasil, la India, la salvedad que habíamos dicho, que el 70% de las exportaciones se concentra en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe. Ahí tenemos a China. Y después algunas provincias más a Estados Unidos como Salta, Tucumán, Corrientes y Misiones. Así que bueno, eso sería también como para despejar un poco esta cuestión que también se habló en el ámbito internacional de la conveniencia argentina de incorporarse sí o no a los BRICS. Claro. Algo había impulsado Sergio Massa, ¿no? En su momento sí, este gobierno apenas asume, decide salir, claro, para alinearse ideológicamente con Estados Unidos, pero como vemos en ese mapa, para las economías regionales y para la producción de nuestro país, de las provincias, para los que nos miran del otro lado, BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Perfecto. 2 de esos son nuestros principales socios comerciales. Perfecto. Entonces, por una cuestión de interés, correspondía analizar un poco más esa situación, no salir, digamos, tajantemente por lo ideológico. Claro. Porque hoy, dentro de todo, tal vez nos podría significar una oportunidad. Lo mismo habría que ver es que ahora qué pasa con el Mercosur y qué pasa con el acuerdo con la Unión Europea. Entonces, ahora justamente que la Unión Europea está mirando hacia Estados Unidos y dejó de mirar al Mercosur. Claro. Justamente siempre el problema de ese acuerdo, aprovecho para decirlo, fueron los franceses que tienen terror al campo argentino y brasilero combinado. Dicen, nos van a reventar el mercado. Tal cual. Entonces, con Estados Unidos solamente por ahora lo que se habla es de un libre comercio, pero en materia industrial, ¿no? De producción industrial, no claro. de productos agrícolas. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo se va poniendo todo? Y acá hay algo que no sé si lo aclaré,
pero me parece importante, es que no lo dije al principio, Sí. por las dudas lo refuerzo. Los aranceles de Trump no son contra los productos. O sea, no, por el ejemplo de la zapatilla, por ejemplo, no es a la zapatilla, es a China, es a Taiwán, es a Corea del Sur, es a Vietnam, es al país. Es al país, digamos. Bien. Eso es lo que golpea de alguna forma al mercado, digamos, al sistema Si internacional. viene algo importado, X producto de Corea del Sur, por ejemplo, o mejor dicho, en este caso China, ahí se le impone el arancel, digamos. Digamos, de alguna manera que es un poco también tratar de lo que decía recién, confrontar, ¿no? con la política que viene del otro lado del Oriente. Totalmente. O sea, esto es chino, listo. Claro. Ahí le va el arancel. Uh-huh. Es de Vietnam, le va el arancel. Es de Corea del Sur, le va el arancel. Uh-huh. Alan, políticamente, recién contabas de cómo impacta en la Argentina. Argentina, o mejor dicho, este gobierno se jugó mucho a la victoria de Trump en las elecciones. Trump triunfa. Se especulaba incluso en algún punto en donde podría llegar a haber una relación comercial más que importante, o por lo menos creo que las principales esferas del gobierno nacional esperaban eso, o por lo menos trasladaban eso, ¿no? A la ciudadanía cuando se hablaba de por qué viaja tanto a Estados Unidos el propio Javier Milei. Pero al fin y al cabo, la política arancelaria que impone Estados Unidos es igual para Argentina como también para toda Latinoamérica, salvo Venezuela, ¿no? Digamos, hasta en eso también es una derrota política, me da la sensación. Es que la política exterior de Milei, primero que se personalizó, eso hay que decirlo, se desprofesionalizó. Bien. Hubo muchos problemas en Cancillería. Recordemos que a Mondino la echan. Claro, tal cual. Recordemos que creo que el representante de Argentina ante la ONU también lo echan. Y la política exterior es alinearse a Estados Unidos. Nada más, subordinación. Claro. Entonces, lo que vimos ahí que nuestro presidente lo que hizo es prácticamente resignar la posición argentina en política exterior y decir, bueno, seguimos a Estados Unidos. Estados Unidos e Israel también, ¿no? E Israel, sí. Claro. Sí. Abrazar a Zelensky, a desconocerlo. Y eso lo llevó del acto de Asunción, recibir a Zelensky, sacarse la foto, a darse vuelta en la votación de la ONU. Claro. Entonces, y lo vemos de vuelta en la cuestión Malvinas. Vemos no sé si acusarla de amateur, este amateurismo diplomático que se personalizó totalmente, que se toman decisiones que no contemplan posiciones históricas de Argentina y que resignan posiciones en el exterior. Entonces, queramos o no, estamos condicionados. ¿Qué falló? ¿Qué falló? Se apostó muy fuerte a que gane Trump y conseguir un desembolso del Fondo Monetario Internacional. Claro. Y hasta ahora no se está dando como se esperaba esa apuesta. Se esperaba una reciprocidad mucho más grande de la cual hoy está aconteciendo. Y creo que en ese sentido Milei hizo una apuesta muy grande por el republicano. Y el republicano mostró un alto nivel de pragmatismo y lamentablemente hubo una desafortunada publicación de The New York Times en la cual se titula Milei, que para Trump no es ni un aliado ni político ni económico, sino cultural. Exacto. Y eso es como decirte, bueno, en primera no estás, en segunda tampoco, sí, sos un amigo menor. Sí, claro, tal cual. Y si a eso lo acompañamos de que fue a Estados Unidos y no consiguió una foto, creo que es una especie de respeto en los rangos. Tal cual. Y eso es un problema para la narrativa de Milei. ¿Cuánto podría haber ingerido, si es que así fue, el escándalo de Libra también, en Milei, en el gobierno, y que después también impactando mucho también en Estados Unidos, ¿no? El escándalo de Libra lo que pone en juego es la credibilidad del propio presidente. Es la credibilidad, digamos. Rompe su principal activo. Es decir, no podemos confiar en vos. Claro.
Hoy discutíamos con un colega justamente sobre este tema. Primero, que le perforó la imagen, de que a partir de ahí empezó a caer en la opinión pública. Pero después, en una cuestión que tiene que ver con los atributos, es decir, si sabía lo que estaba haciendo o no sabía lo que estaba haciendo. Claro. Cualquiera de las dos son penalizables. Pero yo creo que en Argentina se penaliza mucho más la ignorancia total a la viveza. Aún así, mintió y estafó. Eso en la opinión pública quedó comprobado, digamos. Sí, que fue la primera piedra, me parece, que golpeó este gobierno, ¿no? Sí, el declive arranca desde desde que empieza a criticar a la agenda woke y a la comunidad LGTBIQ+, y empieza con eso, a criticar la marcha antifascista. De ahí en adelante empieza una sucesión de errores uno tras otro y de metidas de pata. Que no sabemos dónde va a terminar. La última fue que quiso meter 2 jueces por la corte, a la corte, el Senado se los rebotó y el que había designado y había aceptado por ese decreto tuvo que renunciar, García Mansilla. Increíble. Entonces, con esa seguridad institucional, vamos a ser sinceros, y con el alto nivel de riesgo que tiene la macroeconomía argentina, ¿qué inversor serio va a venir a poner plata al país? Total. Tengo que hacer una pausa, ¿la quedas un ratito más? Sí, dale. Estamos hablando con Alan Stumble, estamos analizando un poco también este fenómeno de lo que ha ocurrido en el mundo a través de esta decisión de Estados Unidos de imponer un arancelamiento a distintos países del mundo, ¿no? Y generando, bueno, lo que ustedes seguramente han empezado a mirar y han visto en los canales de noticias sobre cómo ha impactado también esto en los mercados. Seguimos hablando un ratito más con Alan, hacemos una pequeña pausa y enseguida venimos. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! En los contenedores siempre residuos domiciliarios en bolsas. Nada de restos verdes, nada de restos de obras, ni objetos voluminosos, ni tampoco brasas encendidas. A la ciudad la cuidamos entre todos. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Empezá a disfrutar de la alta definición con OneFull. Si sos abonado con el servicio de cable básico, ahora podés ver y disfrutar las señales en HD sin costo adicional. Solo tenés que configurar tu televisor en simples pasos. Verifica que tu televisor tenga un sintonizador de TV digital incorporado. En la parte trasera o lateral de tu equipo, observa cuántas entradas tiene para cable coaxil. Si cuenta con 2 puertos, cable IN y antena, debes retirar el cable conectado en el puerto cable y luego colocarlo en el puerto antena. Si en cambio tiene una sola entrada, solo debes chequear que esté bien conectado. Ahora, solo queda sintonizar los canales. Es muy simple. Con el control remoto de tu televisor, ingresa a configuración. Selecciona la opción canal o emisión, según el modelo de tu TV. Por último, selecciona sintonización automática. Aguarda un momento hasta que se carguen las señales. Ya podés ver todos los canales en alta definición. Disfruta la última tecnología con OneFull. Si necesitas soporte, podés consultar en nuestro centro de atención al cliente 0800 266 7005 o si no, chequea el instructivo en las redes sociales de OneFull.
¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despiertan corazón. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva aparatología en imágenes de avanzada, ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. Seguimos en Hoy por Hoy, seguimos hablando con Alan Stumble. Hay muchas cosas que tocar y sin dudas que uno no puede tampoco desconocer de que es un fin de semana de elecciones en la provincia de Santa Fe y que vamos a tener la particularidad, Alan, de elegir los convencionales constituyentes, ¿no? La pregunta que yo te hago es, más allá de lo que seguramente vamos a votar, por ejemplo, en Roldán tenemos candidatos, precandidatos, mejor dicho, intendentes, a concejales, comisiones comunales y concejales también en Funes. ¿La gente sabe a lo que va a ir el domingo cuando hablamos de la Carta Magna, cuando hablamos de la Constitución, de la reforma? ¿Sabe, se da cuenta? ¿Cuál es tu análisis en cuanto a eso? Hay una gran apatía, no se ve una atmósfera electoral, si se quiere. Y no termino de descifrar si realmente se sabe lo que se está votando este próximo domingo, que tal vez es una de las reformas políticas más importantes de los últimos 60 años para la provincia de Santa Fe. Totalmente. Así que bueno, me parece que vale el espacio para tratar de explicar un poco en qué consiste la reforma constitucional. Bien. Cuando el ciudadano vaya a la urna, al box, va a encontrar, dependiendo de la localidad, distintas boletas. Una o dos, dependiendo si elige concejal, intendente o presidente comunal, ¿sí?, que tiene que ver con su localidad. Y otras dos que refieren a la categoría de convencionales constituyentes por Santa Fe, toda la provincia, ¿sí?, que sería un equivalente a diputados. Claro. Y después por cada departamento, convencional constituyente por departamento. En nuestro caso, San Lorenzo. Claro. Pero por los 19 departamentos va a haber un convencional constituyente. Entonces, puede variar de tener de 2 boletas a 4, ¿no?, dependiendo de la localidad. Hay localidades que no votan ningún cargo local y van a tener que votar constituyentes, claro, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, sepan que por todo el distrito de Santa Fe se van a elegir 50 constituyentes, como si fueran diputados. Y eso se va a evaluar dependiendo del DON, ¿no? El sistema DON para poder, de acuerdo a las votaciones que haya sacado cada uno. Exactamente. Bien. Mientras que va a haber un solo representante del departamento. Bien. Entonces, eso es lo que se vota el domingo. ¿Para qué? Para reformar la Constitución de Santa Fe, que es la regla de todo el sistema político. O sea, digamos, si se quiere,
Si la política podemos asimilarla a un juego o a una actividad, bueno, las reglas las establece la Constitución. Perfecto. Es, digamos, si digamos el reglamento del fútbol que dice que la pelota no se puede agarrar con la mano, bueno, es exactamente lo mismo, nada más que vale para todo nuestro sistema institucional. Perfecto. Pero se van a reformar algunos puntos, digamos. Se van a reformar algunos puntos. En completo. Exactamente. Muchos, digamos, los que tienen más prensa pueden ser los que tienen que ver con las reelecciones indefinidas, sí o no. Reelección de gobernador, porque, por ejemplo, en Santa Fe el gobernador no tiene reelección. Claro. Entonces se extendería un periodo adicional para gobernador vice. Habría también un límite, se está hablando de límites a los cargos que tienen que ver con concejales, senadores, diputados, para que no puedan ser candidatos ad eternum y estar ocupando las bancas ad eternum. También se discute la autonomía de Rosario. Entonces hay muchos puntos ahí interesantes que ya fueron establecidos por ley el año pasado. Y bueno, todo eso se está discutiendo en un contexto de apatía. Bien. Es decir, tal vez de desconocimiento, que tiene que ver con el hartazgo con la política, que tiene que ver con otro tipo de preocupaciones que tiene la agenda o que tiene la cotidianeidad. Pero bueno, me parece que es importante hacer docencia para entender de que no son unas elecciones más, sino que estamos hablando de las bases para el futuro institucional de toda la provincia de acá, quién sabe cuántos años, pueden pasar 60 más. Y políticamente, digo, más allá de la Constitución, es una prueba también para si se quiere, el partidismo en la provincia de Santa Fe. Sí, a priori esta apatía claramente favorece a las gestiones y a los oficialismos. Claro. Para Puyaro es prácticamente un examen, para decir si realmente está tan bien como lo reflejan las encuestas su gestión. Si él mismo es candidato a la constituyente, lo van a encontrar en una de las boletas. Pero a una oposición desorganizada también le puede ser una oportunidad para organizarse. Claro. Es decir, bueno, ¿quién es el líder o el representante de la oposición? Y ahí el peronismo también está fragmentado, porque va Lewandowski con Activemos, porque va Juan Monteverde con Rosario Sin Miedo, porque va Zuckerman, o sea, hay una fragmentación del peronismo y de otros espacios que hacen también al espectro más libertario. Claro. Amalia Granata Mayoraz, ¿no? Y bueno, y ahí en el medio está la locomotora Olivera también. También que está, sí, es una de las candidatas, sí señor. Sí, señor, así que bueno, es una elección diferente, es una elección especial. Las PASO, o sea, en las convenciones constituyentes, y esto sí es importante, no hay PASO. Se elige directamente. Se elige directamente, o sea que es importante que también los que nos siguen del otro lado entiendan esto, porque no es que, bueno, son las primarias, entonces puedo no ir y listo. No, lo que se vota el próximo domingo ya queda fijo. Salvo para la categoría de concejales, comisiones comunales o... Salvo para los cargos locales. Claro. Estamos hablando de la constituyente. Los cargos locales sí es una PASO, son primarias y ahí se resolverá la interna. Pero la constituyente se resuelve el domingo. Claro, perfecto. Alan, por último, ¿qué reflexión haces? Hay un hecho que pasó acá en Roldán hace ya algunos días atrás. La Escuela Fiscal 229 es una escuela histórica de la ciudad de Roldán. Uno de los candidatos, precandidato en este caso a concejal, se acercó a la escuela, agredió verbalmente y agredió físicamente a una docente porque no estaba de acuerdo por cómo se llevaba adelante la representación, o en este caso también el homenaje y todo lo que acontece muchas veces cuando estamos hablando nada más y nada menos del Día de la Memoria del 24 de marzo. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Qué análisis haces? Porque realmente fue un caso muy grave que incluso trascendió, ¿no? Por la violencia más precisamente que viene por parte de un precandidato por algo que no está de acuerdo de cómo se lleva adelante en una escuela. Esto ya va más a nivel personal, creo que es un hecho totalmente repudiable y que la política local tendría que repudiarlo. Sin ningún tipo de gris, tendría que ser implacable con estas situaciones porque no podemos habilitar que el desacuerdo permita la agresión física, la violencia. Creo que es una línea que no podemos cruzar y que el sistema político local no puede permitir que se cruce. Y no hubo mucha... No que yo haya visto. Entonces me parece que ahí hay que ser todo tajante, el arco político local. Para todos, vale. Hay que ser implacable, hay que ser ejemplar
Y si yo disiento con alguien, no puedo ir a agredirlo. Porque, ¿qué ejemplo estamos dando hacia abajo? Creo que tiene que ver más con una cuestión más de formación ética y ciudadana. Creo que tiene que ver más con una cuestión de valores. Y lo que más me preocupa a mí en este tipo de casos es que si no se es implacable con este tipo de situaciones, siempre está la posibilidad latente de que alguien que a priori es ignorante y es arrogante pueda adquirir poder de decisión sobre los demás. Entonces, para aportar el poder hay que ser sumamente responsable con la sociedad que tenemos a nuestro alrededor, sumamente respetuosa, y no podemos habilitar que por un desacuerdo, que la democracia a priori supone siempre un desacuerdo, porque no todos estamos de acuerdo, pero eso no me habilita a mí a violentar al que tengo enfrente porque piensa distinto, bajo ningún tipo de punto de vista. Y bueno, a priori acá desde siempre solidarizarme con la escuela, y no creo que no hay mucho más que decir. No. Simplemente repudiar esta situación. Y en todo caso, hay una frase de Unamuno que me gusta mucho, que dice que al fascismo se lo cura leyendo y al racismo viajando. Gracias por venir, Alan. Gracias a vos, Juan, por el espacio, gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá. Gracias. Y bueno, al Canal 4 que siempre nos recibe también. Por supuesto, y te vamos a seguir molestando, es un año político, así que seguramente vamos a ir buscando análisis. Gracias, bueno, Alan, por venir. Gracias a vos. Alan Stumbo, impecable como siempre, es un honor tenerlo, porque aparte vamos aprendiendo y vamos conociendo realmente de cerca todo lo que va pasando y nos ayuda también a entender un poco mejor esta realidad que vivimos política en la República Argentina y en el mundo. Gracias, Nicky Murelli, como siempre, gracias a Pelo Urián Lazareno por estar del otro lado. Un próximo miércoles, como siempre, hora 21, volvemos acá por la pantalla de Canal 4 Regional para más Hoy por Hoy. Gracias por estar, buena semana.